¿Sabías que usar una línea de crédito en lugar de una hipoteca podría ahorrarte miles de dólares en intereses y darte más flexibilidad financiera? Pero ¿cuándo conviene realmente utilizar una línea de crédito y cuándo conviene mejor utilizar un préstamo tradicional? Exactamente eso es lo que te voy a explicar de manera sencilla en este video. Las diferencias entre las líneas de crédito y los préstamos hipotecarios. Cómo se calculan los intereses en cada una de esas opciones y, lo más importante, cómo puedes estratégicamente usar líneas de crédito para invertir en bienes raíces. Quédate hasta el final porque te voy a decir una estrategia poco conocida para aprovechar los HELOC y hacer crecer tu portafolio inmobiliario sin usar dinero de tu bolsillo. Además, veremos cómo combinar ambos productos financieros para maximizar el crecimiento de tu portafolio. Soy Jonathan, un asesor inmobiliario e inversionista en bienes raíces desde el 2019. He estado invirtiendo en proyectos residenciales y utilizando estrategias como el wholesale, el fix and flip y asesorando a mis clientes a que tomen decisiones informadas y basadas en datos reales y estrategias de mercado. De hecho, fue exactamente como yo comencé a invertir en el mundo inmobiliario. Me explicaron y me enseñaron cómo podía utilizar líneas de crédito de negocio, en mi caso, para comenzar a invertir en bienes raíces. Para mí fue una revelación porque siempre me habían enseñado que para poder invertir necesitaba tener mi propio dinero. Y aquí estaba aprendiendo cómo utilizar productos financieros para tener acceso a dinero que ni siquiera sabía que podía tener, invertirlo, pagar la deuda y mantener la ganancia en mi bolsillo. Es importante mencionar que este video es solo con fines educativos e informativos. Cualquier decisión financiera que debas tomar, hazla consultando con un especialista y ese puedo ser yo. Así que si quieres aclarar tus dudas financieras e invertir corriendo menos riesgo y de manera eficiente, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo al tema. Veamos las diferencias claves entre las líneas de crédito y los préstamos hipotecarios. ¿Qué es una línea de crédito y cómo funciona? Una línea de crédito es un préstamo rotativo que te permite obtener fondos según los necesites, hasta un límite que ya tienes aprobado. El producto más común de las líneas de crédito son las tarjetas de crédito, pero también existen otros productos como las líneas de créditos personales, las líneas de crédito de negocio y el que más me gusta, los HELOC, Home Equity Line of Credit por sus siglas en inglés, o línea de crédito con garantía hipotecaria por su nombre en español. En las líneas de crédito solo pagas intereses sobre la cantidad que utilizas, más flexible y amoldable a tus necesidades. Por ejemplo, si tienes una línea de crédito de $50,000 y solo utilizas 10,000, los intereses se calculan en base a los 10,000, no sobre el total de los 50,000. Veamos ahora qué es una hipoteca y cómo funciona. Un préstamo hipotecario es un financiamiento a largo plazo que te da una cantidad de dinero fija con pagos mensuales, como por ejemplo la hipoteca de tu casa o el préstamo de tu vehículo. Los intereses se calculan sobre el monto total desde el principio del préstamo. Por ejemplo, si tomas un préstamo de $200,000 a 30 años a una tasa del 6%, pagas intereses sobre toda la cantidad desde el día 1. Veamos ahora cómo se calculan los intereses en cada opción. Aquí es donde se comienza a poner interesante. Si yo te preguntara, ¿qué es más frío? ¿0 grados o 32 grados? Probablemente me dirás 0, ¿cierto? Pero no tienes toda la información, porque si te dijera que cada uno de ellos utiliza una escala diferente, una son Celsius y la otra son grados Fahrenheit, ahora estamos hablando de la misma temperatura, pero en diferentes escalas. Exactamente lo mismo pasa con los intereses de las líneas de crédito y los préstamos hipotecarios. Nadie te lo explica. En otro video ya hablamos de por qué los bancos no le prestan dinero a quien lo necesita, sino a quien no lo necesita según su criterio y lo que a ellos le conviene. Aquí arriba te dejo el link por si quieres ver ese video. Los bancos solo te dicen parcialmente la información. No podemos comparar directamente estos dos productos porque utilizan escalas diferentes o diferentes maneras de calcular los intereses. Y para saber cuál te conviene más, debes conocer cómo se calculan los intereses. Así que veámoslos. Los intereses en las líneas de crédito pueden ser variables, lo que significa que pueden subir o pueden bajar de acuerdo a las condiciones financieras del mercado. Normalmente se calculan sobre el saldo utilizado, no sobre el saldo total aprobado. Esa es la principal diferencia con las hipotecas o los préstamos. También es muy interesante que las líneas de crédito pueden calcular sus intereses de manera simple o de manera compuesta.
Aquí te recomiendo conversar con tu banco para asegurarte de que el HELOC que te ofrecen se calcule utilizando un interés simple, no compuesto. Por ejemplo, si la tasa de interés es del 8% anual y usas $20,000 de esa línea de crédito, el interés mensual será de aproximadamente $133. Ahora veamos cómo se calculan los intereses en un préstamo hipotecario. Se calculan desde el principio sobre el total del préstamo, lo que significa que utilizan el interés compuesto. La mayoría de las hipotecas tienen una tasa fija, aunque otras también pueden tener una tasa variable. La mayoría de los préstamos hipotecarios, el interés se calcula bajo un sistema amortizado. Y tú me dirás, Jonathan, ¿qué significa eso? Que al principio del préstamo pagas más intereses y menos capital. Y con el tiempo esa relación se invierte. Pero adivina para quién representa una ganancia cobrar intereses. Ya ves por qué al principio la mayor porción del pago es para los intereses y una porción minúscula es solo para el principal o capital del préstamo. Veamos un ejemplo. Para un préstamo de $300,000 al 6% durante 30 años, pagarías aproximadamente $1,800 al mes de capital e intereses. Pero los primeros años, la mayor parte de ese pago se destina para los intereses y solamente una parte pequeña para reducir el capital. En este caso, $1,500 van para el interés y solamente $300 van para el principal. ¿Ves la gran diferencia? Y no es sino hasta el año 17 o 18 que la porción de interés iguala a la porción del capital y de allí en adelante se aporta más a capital que a interés. Pero normalmente, ¿qué pasa cuando llevas 5 o 6 años pagando puntualmente tu hipoteca? El banco te ofrece refinanciar y adivina qué pasa. El reloj comienza otra vez desde cero y comienzas a pagar intereses otra vez desde el mes 1. Por eso es importante tomar decisiones bien informados y educados. Si hasta ahora te está ayudando este video, suscríbete al canal, compártelo con alguien que pueda beneficiarse y quédate hasta el final porque ya casi vas a descubrir cómo puedes combinar ambos productos financieros para potenciar tu crecimiento patrimonial. Veamos cuándo es conveniente utilizar una línea de crédito o una hipoteca. Es una muy buena pregunta y todo depende de la situación en particular que tú tienes y el uso que le vas a dar a cualquiera de estos productos. No hay uno bueno y uno malo. Simplemente son dos productos diferentes y se puede sacar provecho de cualquiera de ellos. Veamos cuándo es mejor utilizar una línea de crédito o un HELOC. Cuando necesitas acceso flexible al dinero sin pagar intereses innecesarios y quieres tener pagos mensuales más bajos. Por ejemplo, si quieres hacer mejoras a una propiedad y pagar solo por la parte que utilizas del capital o de la línea de crédito, es lo mejor que puedes hacer. Similar a como yo comencé utilizando mis líneas de crédito de negocio para remodelar propiedades. Otro uso que le puedes dar es si buscas financiamiento para oportunidades de inversión de corto plazo o para oportunidades de negocio de corto plazo. Por otro lado, usa una hipoteca cuando quieras comprar una propiedad para vivir o para inversión de largo plazo. También si estás buscando tener una estabilidad en pagos fijos y una tasa de interés que ya sabes cuál va a ser durante todo el lapso del préstamo. Recuerda que acá vas a tener un pago fijo desde el inicio del préstamo. También te conviene más utilizar los préstamos cuando necesitas una estructura de pagos predecibles con la que puedas planificarte financieramente mucho más fácil. Ahora sí, veamos cuál es la estrategia inteligente para inversionistas. ¿Cómo utilizar un HELOC para comprar propiedades? Muy sencillo. Consigue un HELOC sobre tu propiedad actual que tenga buen equity. Usa ese dinero como down payment o enganche para adquirir una propiedad de inversión. Una vez que la nueva propiedad esté generando ingresos, usa parte del flujo de caja para pagar el HELOC. Repite este proceso para escalar tu portafolio inmobiliario y lo puedes repetir tantas veces como puedas. Un secreto importante acá y que muy pocos hacen o muy pocos utilizan. Si usas el HELOC como pago inicial y logras obtener un préstamo o una hipoteca de inversión, es muy probable que logres comprar una propiedad de inversión sin utilizar dinero de tu bolsillo o utilizando muy poco dinero de tu bolsillo. Eso es lo que hace el real estate increíblemente poderoso para escalar un modelo de negocio de inversiones.
Esto es una de las tantas cosas que hace increíblemente atractivo el invertir en real estate y hacer crecer tu portafolio rápidamente sin utilizar grandes cantidades de dinero de tu bolsillo. Si yo lo logré, tú también puedes hacerlo. Y en este otro video te muestro las 4 ventajas de invertir en el real estate. Las líneas de crédito y los préstamos hipotecarios tienen ventajas y desventajas. La clave está en saber cuál usar dependiendo de la estrategia de inversión y de tus necesidades financieras. Si quieres saber más cómo implementar esta estrategia de inversión inteligente, mira el próximo video porque te lo muestro aquí mismo. Si este video te ha sido útil, dale like, suscríbete y espero leer tus comentarios con tus dudas u opiniones. Nos vemos en el próximo video donde te enseñaré más detalles sobre esta estrategia inteligente para invertir en real estate y hacer crecer tu portafolio. Adiós.